Amigos de Posta, ¿cómo están? Hoy con Pancho Pérez Mesa, el director del Instituto de Cultura del Estado de El Durango. mismo. Pancho, ¿cómo estás? Bien, tú. Ya Gracias, varios gracias años, por la Pancho, invitación. de conocerte. Sí, pues yo estaba chiquito cuando tú ya dabas el noticiero en Lobos. Cuando me Bueno, veías en la, sí, en la televisión. Oye, Pancho, el hombre de la cultura normalmente trae un arquetipo muy distinto al tuyo, porque suelen ser personas que vienen de la intelectualidad, de otros sectores distintos ¿qué estás al que insinuando? tiene Pancho Pérez Mesa. No, lo que digo es que vienes tú, por ejemplo, de una zona rural, Ujú. vienes de Nombre de Dios y te incorporas a un puesto que quizá no siempre había estado pues destinado o asignado para personas que venían quizá en la cultura de hacia abajo, de abajo hacia arriba, sino que venían en el sentido inverso. ¿Cómo te va hasta ahorita en el Instituto de Cultura pensando precisamente en esa escuela que se... Sabes que me va muy bien. Yo soy muy contento de poder contribuir desde mi trinchera con este proyecto del gobernador. Lo conozco hace muchos años, más de 25 años para ser exactos. Tenemos un origen similar, pues él de San Juan del Río, de Nombre de Dios. Llegamos del pueblo a la ciudad a estudiar cuando estábamos en la preparatoria y bueno, no estuvimos juntos, pero es una historia similar. Y bueno, tienes razón, ¿no? Porque cuando llegué al puesto de director de cultura, sí, mucha gente manifestó incluso hasta un cierto, no digo que malestar, pero un cierto escozor, porque efectivamente se había dado siempre prioridad, no necesariamente cuestiones de la intelectualidad, sino de la creación artística, ¿no? Ajá. Hubo una cantante, artista, músico, la ingeniero Corín, estuvo el licenciado Ontiveros, que estaba en el área de la literatura, el maestro de la Riva en el cine, la maestra Socorro Soto también identificada con la literatura. Pero a mí me quedó muy claro y creo que esa fue la visión que le aportamos desde que el gobernador fue alcalde y estuve yo en la subdirección del IMAC. Yo me dediqué más a la administración de la cultura, que finalmente también es lo que se requiere, ¿no? Creo que actualmente podemos ver que en el área de la medicina, por ejemplo, ya existe una carrera de administración de hospitales y que no necesariamente son los médicos los que tienen que administrar los hospitales, ¿no? Sino que son administradores de un bien, de un recurso. Y en ese sentido, pues yo hice una especialidad en políticas culturales en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Hice una maestría en gestión en promoción y desarrollo cultural en la Universidad de Coahuila. Luego hice una maestría en historia aquí en la Universidad Juárez, bueno, maestría en ciencias y humanidades con terminación en historia. Y junto con eso, cuando existía la Dirección General de Capacitación del CONACULTA y luego la Secretaría de Cultura, pues tomé todos los cursos, diplomados y cuanta cosa ofrecían para la cuestión de la administración del arte y la cultura. Entonces, sí, la visión mía de venir, como tú dices, del pueblo, de Nombre de Dios, me permite volver al origen. Es decir, también quiero entender y quiero compartir esa visión de que de lo que hacemos desde aquí, desde los escritorios, desde las oficinas, tenga repercusión en las comunidades, en los ranchitos, en los pueblos, en la gente de a pie, en el público, pues. Entonces, estamos intentando hacer una política pública que permita que el trabajo de las y los creadores, de las y los artistas pueda tener un vehículo eficaz a través nuestro para que llegue al público. Oye, que en Nombre de Dios no es cualquier cosa, ¿no? En el plano histórico representa muchísimo para Durango, desde el ámbito religioso hasta las primeras manifestaciones que hay en el arte sacro, por ejemplo. O sea, Nombre de Dios es otra cosa, ¿no? Ya la regaste, Luis, porque mi tesis de maestría precisamente habla de eso y me voy a llevar los 12 minutos hablando de lo mismo. Pero no, bueno, en realidad tienes mucha razón. Digo, por un lado, pues es la entrada del estado por el sureste, la carretera 45. Es sí lo fue, ¿no? O sea, es sí lo fue en la historia. Sí. Digo, a mediados del siglo XVI, a 1555, los españoles residentes en Zacatecas buscan, bueno, en Sombrerete, buscan un lugar para ampliar sus tierras de siembra. Ven ahí parados en los cerros del Chalchihuite y de Sombrerete un valle muy extenso que empieza en Nombre de Dios y termina acá en Francisco de Madero y abarca Durango. Y es en un momento dado la puerta de entrada a la conquista espiritual y militar a mediados del siglo XVI. Ahora lo sigue siendo, pues somos luego de Vicente Guerrero, pues somos el primer municipio colindante con Zacatecas. Y bueno, de unos años para acá, pueblo mágico, de unos años para acá también un referente en cuanto a la cuestión turística. Y sí, muy importante por el asunto de paso, muy importante también por el asunto religioso. Durante muchos años fue cabeza de custodia de los conventos franciscanos. Tiene el archivo parroquial más importante y más antiguo de todo el estado y de todo el norte de la República. Y bueno, pues nos alcanzará otro programa para eso, ¿no? Oye,
¿Cómo se llama el gentilicio de Nombre de Dios? Pues, fíjate que es una discusión quizá como la No he paleta, terminado como la todavía. paleta Tootsie Pop, tal vez el mundo nunca lo sabrá. Alguien dice nombre de docenses, no sé si sea como lo correcto, pero nosotros a la gente le decíamos los villeros porque era la villa de Nombre de Dios Ajá. y a la gente de la villa le dicen los villeros, ¿no? Entonces, pues, aunque el municipio es más extenso, pero generalmente así se les conocía. ¿Qué dirías que es lo que caracteriza a los villeros? Híjole, es un asunto, es una pregunta difícil, pero creo que la gente es muy derecha, para bien y para mal, ¿no? Entonces le caes bien y te van a decir con actos y con palabras que le caes bien y no compaginas ahí con sus cosas y también te lo van a hacer ver, ¿no? Entonces creo que Franqueza, quizá. la franqueza rayando incluso a veces en la rudeza, ¿no? Creo que sí, digo, hay que recordar que en la época prehispánica dicen las crónicas, los indios zacatecos que habitaban ahí eran unos hijos de la fregada porque iban y asaltaban otros pueblos y luego si se dejaban los niños atrás se llevaban otros de otra parte para crearlos y era una cosa loca. Entonces ahora Tú no eres así, ¿verdad? no, digo, gracias a Dios, pues fui a la escuela, no es cierto. Gracias a Dios pasaron 400 años de eso, pero sí, luego hay gente que me dice que soy muy parco en las cosas o que a veces hasta no me manifiesto de manera adecuada en cuanto a lo que estoy pensando, sintiendo, y creo que es una cuestión también del pueblo en nombre de Dios, de que esa franqueza luego se transforma en rudeza, ¿no? Entonces, pero es una gente amable, ¿no? Allí en nombre de Dios, en cualquier puerta que tocas, en lugar de decirte que quién es, te preguntan que trae botella, porque pues en todas partes hay mezcal. Sí, es decir, que el Entonces, mezcal es una parte, no nada más de la imagen de Nombre de Dios, sino de la esencia, ¿no? sí, desde épocas inmemoriales ya se llevaba a cabo la manufactura del mezcal. Antes de que se vendiera como se vende ahora. No, digo, y la corona le concedió a los que tenían vinos, que le decían ahí que los que producían vinos de mezcal, pues les hizo una concesión desde el propio virrey. Y ha sido una costumbre, ¿no? Afortunadamente, y digo afortunadamente, ahora se le ha revalorizado el mezcal. Los productores artesanales, que son bastantes ahí en la cabecera y en comunidades aledañas, pues han tenido una remuneración más justa por su trabajo. Cuando hace 20 años, pues cualquiera casi tiraban el mezcal, no lo regalaban, porque era un asunto de una bebida identificada con cuestiones poco, pues no finas, ¿no? Y ahora, híjole, pues está en cualquier parte. Oye, que yo recuerdo que cuando iba con mi abuelo, estoy hablando del año más o menos 1994-95, él compraba su mezcal allá en Nombre de Dios. Nos íbamos en el camión temprano de aquí de Durango. Comprábamos, me parece que 4 garrafas de 4 litros. Y si mal no recuerdo, en aquel entonces Llegaban costaba, dos, dije, pero costaba como 15 pesos el litro. O sea, te estoy hablando de que hace 15 años costaba la 10ª parte de lo que cuesta el día de hoy. Es decir, se valoró muy bien el mezcal. Tiene que valorarse, porque mira, Luis, lo que tiene el mezcal de Nombre de Dios es que es un mezcal producto de una planta silvestre. Es decir, son pocos los esfuerzos para poder plantar maguey. El maguey necesita cuando menos 10 años para estar maduro. Y si ahorita no se revaloriza el precio del mezcal, del maguey, y se empiezan a hacer cuestiones de que permita que se reforeste, vamos a decirle así, los campos de magueyes, pues vamos a quedarnos sin maguey muy pronto, ¿no? Entonces sí, que bueno que se está revalorizando. Hay productores, yo los invito a que cuando compren mezcal no traten de buscar un mezcal barato, porque finalmente es un trabajo que tiene mucho esfuerzo detrás de él, ¿no? Desde ir al cerro a cortar el maguey, traerlo, ponerlo a cocer, picarlo, fermentarlo, destilarlo, etcétera, pues es un asunto de muchos días. Oye, Pacho, ¿cuánto de lo que haces lo haces pensando en Nombre de Dios en tu tierra? Si le llevas bien arraigadota Fíjate que afortunadamente el gobernador nos ha dado un gran mensaje, ¿no? Que gobernemos para todas y para todos. Y no es un asunto de discurso, la verdad. En este año y 6 meses que llevamos de administración, si no me equivoco, hemos ido cualquier cantidad de veces a todos los municipios, pero a todos los municipios, Luis. Entonces, una cosa que no había sucedido en administraciones pasadas, lo estamos haciendo ahora. Hoy tenemos, por ejemplo, 5 eventos, uno de ellos es en un municipio, ¿no? Mañana tendremos 6 eventos, mañana estaremos en otro municipio. Entonces, estamos siendo muy presentes en los municipios, pero no voy a mentir, ¿no? Estamos dándole, subiéndonos a procesos culturales iniciados. Entonces, sí voy mucho a Nombre de Dios en cuanto a la cuestión de política pública, como voy mucho al Mezquital, como voy mucho a San Juan del Río, como vamos mucho a otros municipios que ya tienen procesos culturales iniciados. Y pongo un ejemplo.
En Nombre de Dios, pues está el asunto del archivo parroquial, como te digo, que es muy importante para los historiadores. Pero están una colección de arte sacro también bastante importante en sus templos. Está declarado Camino Real de Tierra, bueno, uno de los 19 sitios, dos de los 19 sitios del Camino Real de Tierra Adentro están en Nombre de Dios. Es pueblo mágico, además. Acabamos de invertirle en la creación de un museo, un pequeño museo de arte sacro, para que junto con la Secretaría de Turismo más gente lo visite. Pero el año pasado, por ejemplo, estuvimos mucho en San Juan del Río, ¿no? Por el motivo de los 100 años de Villa. Estamos planeando un museo de sitio ahí en la cabecera municipal, en la cárcel donde estuvo preso Doroteo Arango. Pero también el año pasado entregamos apoyos a 10 municipios con vestuarios y con equipamiento para grupos musicales. Entonces, sí estoy yendo a Nombre de Dios, como estoy yendo a otros municipios, y en realidad estamos haciendo mucha presencia en los 39 municipios del estado. Oye, Pancho, se nos está acabando. ¿Tan pronto? Sí, son 12 minutos. Oye, y luego no dije nada de mí, que me vas a preguntar, creo, ¿no? Pancho, eres, gracias para cerrar, un padre de familia. Tienes dos niños. Sí. Ya andan como por los 8 años, uno de ellos. 10 y 12. 10 y Te 12. quedaste ya lejos. Me quedé lejos. ¿Cómo quieres que ellos vean la cultura dentro de 4 años y medio, cuando se vaya el... Fíjate que lo que yo he platicado con ellos y con el resto del equipo. Yo quiero que cuando nos vayamos todos los que nos vamos a ir dentro de 4 años, podamos voltear hacia atrás y nuestros hijos y nosotros podamos decir, yo formé parte de eso que está ahí, de ese edificio, de ese museo, de ese programa, de ese festival, de esa actividad. Y como le he dicho a mis hijos siempre, ¿no? Yo quiero que cuando vayan por la calle nunca nadie les diga, tu papá me quedó de ver tal cosa, me quitó, etcétera. Entonces, estamos trabajando en esa administración para cumplir eso, ¿no? Que podamos salir nosotros con orgullo y que nuestros hijos lo puedan ver también de la misma forma. Muy bien, Pancho, nos vemos pronto. Ojalá. Gracias por estar con nosotros en Posta. Al contrario, Luis. Y gracias a usted por seguir la entrevista a través de Posta Dura.